Vamos a hoy entonces comenzar con la lección 5 de Levítico, donde se titula Los estatutos sobre la purificación. Recuerden que el tema central del Levítico es la santidad. ¿Cómo un pueblo de Dios puede llegar a ser santo? Entonces el versículo central, aquí me faltó el capítulo, es el 11:45, donde dice: Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues ustedes santos porque yo soy santo. Gloria a Dios. Esa es la santidad que Dios está esperando. La intención de Dios, a través de darnos esta ley al pueblo de Israel, a sus hijos, es para que sea un pueblo santo. Y para que sea un pueblo santo, tiene que ser libres de pecado. Aprendimos la semana pasada qué es la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es ser pueblo santo? Aquel que ora mucho, aquel que lee mucho la palabra de Dios, aquel que asiste muchas veces en todas las reuniones de iglesias. ¿Qué es ser santo? Uno puede orar mucho, uno puede alabar mucho, uno puede asistir a todas las reuniones de la iglesia y puede ser no santo. Entonces, ¿qué es ser santo? Dijimos, y la vez pasada vimos cuando los sacerdotes que fueron consagrados, para ser consagrados tenían que ser purificados y santificados, de acuerdo a esa palabra y la manera que Dios mandó. Y cuando ellos empiezan a ejercer esa función santa de ser un sacerdote de Dios, lo que en un momento dado Nadab y Abiú comete un error en no acatar a las órdenes de Dios según a la palabra de Dios como Él los había mandado, y a esa desobediencia, en esa desobediencia Dios inmediatamente derrama su ira sobre ellos, Nadab y Abiú, donde mueren instantáneamente quemados por el fuego del Señor. ¿Por qué? Porque se apartaron de la santidad. Y dijimos que la santidad es la palabra de Dios, la manera de Dios, la voluntad de Dios. Es decir, Dios es santo. Esa santidad es perfecto. Dios es el patrón. Dios es como debe ser. Y el no ser como Dios manda, eso es apartarse de la santidad. Si uno vive de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, eso es santo. Pero si uno vive como el mundo, como la costumbre mundana, como mis propios principios, inclusive algunos dicen, yo ni creo, yo no soy malo, no vivo con la delincuencia de este mundo, pero tampoco creo en Dios, yo soy un ateo. Eso también es apartarse de la santidad. Es decir, uno puede asistir a la iglesia, pero si uno no adora a Dios a la manera que Dios manda, aunque sea un sacerdote, eso es no ser santo. Están dentro del recinto del tabernáculo, donde es un lugar santo, pero al no acatar, a obedecer y a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, eso es ser pecador. Es decir, lo santo y ser pecador es justo lo opuesto. Santidad, ser santo, es vivir de acuerdo a los mandamientos, a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Eso es ser santo. Aquel que no cumple con esos mandamientos, como Nadab y Abiú, aunque estén en la iglesia, aunque estén en el santuario, ellos son impuros, son pecadores. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener muy claro este concepto, es lo que está constantemente pregonando en Levítico. ¿Qué es tener una vida santa? Una vida santa es aquel que vive de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es el patrón. Dios es el patrón de referencia como debe vivir todo el mundo, de acuerdo a la palabra y la voluntad de Dios. A eso se refiere la santidad. Y para ser santo, el hombre ya se apartó de la santidad porque nace en el mundo pecaminoso, nace en el mundo donde todo el mundo enseña, en el colegio, en todo lugar. Es decir, en general la gente enseña de acuerdo
a la manera del mundo. Entonces, eso es apartarse de la santidad. ¿Me entienden? Pero para que uno pueda ser santo, entonces, tiene que ser purificados. Es decir, tiene que apartarse ahora sí del pecado y acercarse a los mandamientos de Dios, a las órdenes de Dios. A eso se le llama liberarse del pecado, llegar a la purificación. Es decir, ir eliminando conceptos, pensamientos, filosofías humanas y llevar su vida sintonizado a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Eso es ir a la purificación, ir a la santidad. Bueno, vamos a ver entonces, el tema central de hoy es la purificación. ¿A qué llamamos? ¿Cómo podemos ser purificados y cómo Dios quiere que seamos purificados? Vamos a ver entonces, continuar con la parte número 1. Hoy vamos a ir solamente a la parte número 1, donde se subtitula Los estatutos sobre alimentos. Hoy vamos a ver sobre los alimentos. Dios da órdenes sobre alimentos. Es el capítulo 11. Y vamos a ver la pregunta número 1. Hoy, para poder ahorrar tiempo, yo voy a leer rápidamente y quiero que pero sigan con sus ojos la lectura y voy a su tiempo ir explicando, porque hoy no vamos a ver todo, así vamos a ir avanzando donde podemos, ¿sí? Primera pregunta dice, ¿cuáles son los animales sobre la tierra que podían comer y los que no debían comer? Versículo 1 dice, el Señor les ordenó a Moisés y a Aarón que les dijeran a los israelitas, de todas las bestias que hay en tierra firme, estos son los animales que ustedes podrán comer. Los rumiantes que tienen la pezuña partida en dos, eso sí pueden comer. Pero los que son rumiantes, ¿saben lo que son rumiantes? Son esos animales que están constantemente masticando. Comen sus alimentos, tragan, pero tienen distintos compartimientos en su estómago hasta que después devuelve y empieza otra vez, continúa masticando hasta triturar toda esa comida constantemente. Está constantemente masticando. Ese tipo de animales llamamos animales rumiantes. Pero además de que sea rumiante, tiene que tener la pezuña, ¿vieron la pezuña en las patas? La parte dura que tienen. Bueno, esa pezuña tiene que estar partida en dos. Sabemos que los caballos tienen unas pezuñas, pero no están partidos en dos, ¿no es cierto? Pero hay animales, por ejemplo, el cerdo, la vaca, los ciervos, este tipo de animales, todos tienen unas pezuñas partidas en dos. Entonces Dios dice, aquellos animales que sean rumiantes y a su vez tengan la pezuña partida, esos animales ustedes podrán comer porque son puros. Pero hay, sin embargo, dice, hay animales rumiantes, pero que no tienen la pezuña partida. De esos animales no podrán comer los siguientes. Por ejemplo, el camello, que es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. Por lo tanto, no deben comer el camello. El conejo, porque es un rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Directamente no tiene pezuña. Por lo tanto, el conejo tampoco es para comer. Dice, este animal será impuro para ustedes, el conejo. La liebre, porque también es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro también para ustedes, dice la palabra de Dios. Continúa diciendo, en el versículo 7, el cerdo, por ejemplo, el cerdo, porque tiene la pezuña partida, el cerdo tiene la pezuña partida, pero no es rumiante. Al no ser rumiante, al no cumplir esas dos condiciones de ser rumiante y tener pezuña partida, ese animal no se puede comer porque es impuro para ustedes. Entonces, no comerán, dice, la carne de ellos, ni tocarán el cadáver de esos animales. Ustedes lo consideran animales impuros. Amén. Entonces, haciendo un poco de resumen, la palabra de Dios dice, los animales puros son aquellos que tienen la pezuña partida y son rumiantes. Por ejemplo, las vacas, las ovejas, las cabras, los ciervos, las gacelas, venados, etc.
Todos estos tipos también habla en Deuteronomio 14:5. Y los impuros que no podrán comer ni tocar sus cadáveres son aquellos que tienen la pezuña partida, pero no es rumiante, por ejemplo el cerdo, pero es rumiante, pero no tiene la pezuña partida como el camello, la liebre, conejo, etc. Entonces no deberán comer, porque son impuros, ni tocar su cadáver. Bueno, ahora quisiera que un poco abran sus micrófonos y vamos a discutir un poquito esto. ¿Por qué Dios les parece que prohibieron comer todos estos animales y dedicó específicamente ciertos animales que se podían comer? ¿Por qué creen? Hoy día entonces es pecado comer el cerdo, carne de cerdo. Nadie ha comido una milanesa de cerdo. Nadie ha comido esas ricas tacos de carnitas. Qué rico que hacen ese pastor allí en 20 de noviembre. Todavía lo extrañamos tanto. Ojalá quisiera algún día los hermanos de Argentina también pudiera viajar a México a comer esas comidas tan ricas que hace en México. Son esos tacos que no existen en los restaurantes argentinos. Hay algunas taquerías, pero no son lo mismo. Inclusive aquí en Estados Unidos hay taquerías, pero no son los tacos que se hacen en México. Por eso hay que ir a comer a México. Y también voy a invitarlos para que un día los hermanos de México también viajen a la Argentina para que coman un buen asadito argentino, porque también es otro manjar, es otra delicia. La carne de Argentina para mí es el número uno. Así que, bueno, entonces, hoy día, ¿somos todos pecadores porque no comemos carne de cerdo? ¿O comemos o no comemos? ¿Quién dice, levante la mano, quien diga, yo jamás en mi vida he probado carne de cerdo? Nadie. Entonces, ¿todo cristiano hoy día son todos pecadores? Dice la palabra que para los impuros todo es impuro, ¿no? Claro, para los impuros de corazón son impuros, ¿no? Pero hay palabras de Dios, si nosotros leemos la Biblia, vemos que hay como una contradicción. No sé si se acuerdan, allí es en Hechos, cuando Pedro estaba orando, de repente ve visiones donde se baja del cielo todos estos animales impuros, ¿sí? Y Dios, ¿qué dice? Cómelo. Entonces, asombrado Pedro dice, Señor, pero todos estos son animales impuros. Pero Dios dice, pero son animales que yo los he purificado. Pero ¿cómo no vas a comer? Dice. Entonces, si uno interpreta la Biblia como si fueran órdenes, así, leyes, entonces eso se llama ser legalista. Porque hay personas que leen la Biblia y dicen, yo para obedecer esta palabra voy a obedecer tal cual como lo dice aquí. Si dice no coma cerdo, no voy a comer cerdo. Si dice coma solamente vacas, ovejas y cabras, voy a comer solamente eso. ¿Quiénes son así legalistas? Los judíos. Porque creían que ser santo, el de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es vivir de acuerdo literalmente a la palabra de Dios y no obedecer la intención y el espíritu de esa ley. Por lo tanto, si el Antiguo Testamento hablan de leyes que son carnales, ¿no es cierto? Ahora, el Nuevo Testamento se refiere a todo lo que es espiritual. Es decir, en la antigüedad, todo lo que el Antiguo Testamento está enseñando y hablando, todos tienen esas connotaciones, significados profundamente espirituales para que se apliquen a nuestra vida hoy en día espiritual. Pero a su vez, en aquel momento de la antigüedad, Dios utilizó esas órdenes porque a ese momento, en esa circunstancia, era aplicable, era correcto. Porque Dios prohibió comer el cerdo, porque ustedes saben que el cerdo en aquel momento era un animal muy mugriento, muy repugnante. Era un animal que comía de todo, hasta su mismo excremento.
Es un animal muy, muy impuro, sucio. En ese momento, con el estado de salubridad que tenía en ese momento, si comía el cerdo, era pero casi seguro que esa persona se enfermaba. Hoy día los cerdos se pasan todo tipo de procesos para que el cerdo no pueda crear enfermedades en el ser humano. Por eso uno puede comer. Por eso hay leyes en la antigüedad que se aplicó al pueblo de Dios en ese momento, en esa circunstancia, pero a su vez hoy día se aplica, a lo mejor no tan literalmente, pero su significado, su idea, su intención es lo que se aplica hoy día. ¿Me entiende? Por lo tanto, esta palabra de Dios tenía que obedecer como tal en aquel momento, sí, los israelitas tenían que obedecer como tal. ¿Por qué? Todo esto estaba destinado a que los israelitas, que Dios los sacó de Egipto, pero si Dios los saca de Egipto y ellos empiezan a comer cualquier tipo de alimentos impuros, contaminados con virus, bacterias, y se empiezan a enfermar, y empiezan a desencadenar una epidemia, y empieza a morir en el desierto, Dios no podía cumplir ese objetivo de formar una nación santa del cual nacerá el Mesías Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, Dios tuvo que ordenar a ellos, darles unas pautas de salubridad, unas pautas en las cuales ellos deben cumplir para proteger y conservar a la comunidad israelita de ese momento. Por lo tanto, en tal momento, en la antigüedad, no había patrones, no había reglamentos de qué comer y no comer. Y Dios es el que pone orden para que el pueblo de Dios viva de acuerdo a las pautas de qué comer y no comer. Y aquel pueblo que acata a los mandamientos de Dios para vivir su vida de acuerdo a la palabra de Dios, a ese pueblo se le llama pueblo de Dios. Al pueblo de Dios es ¿por qué? Porque es el pueblo que obedece a los mandamientos y a las pautas y a las órdenes de la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios pone órdenes, pone pautas, pone leyes, estatutos, para que ese pueblo sea regido de acuerdo a la palabra de Dios y viva de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Me entiende? Y ese vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo se llama? Dijimos, eso es ser santo. Entonces Dios lo quiere llevar de una vida promiscua, de una vida liberal, de una vida que comían todo lo que ellos querían, como querían, morían, se enfermaban. Bueno, en medio de ese estado Dios lo saca de Egipto y lo lleva a formar un pueblo que viva de acuerdo a los estatutos y a los patrones de ordenanza de Dios, donde está destinados a proteger su salud, su vida, la familia, la integridad del pueblo de Dios. Esa intención tenía estas leyes en ese momento. ¿Me entiende? Ahora ustedes imagínense, ¿cuántos israelitas dijimos que salieron de Egipto? ¿Se acuerdan? Como unos 600.000 que salieron, ¿no es cierto? Entre solamente hombres. Entonces, un promedio de cuatro personas, matrimonio con 2 hijos, tipo, 4 por 6 son 2.4, es casi 2,5 millones a 3 millones de personas. Ustedes imagínense 2,5 millones a 3 millones de personas, cómo se reunirían en la columna de hombres en el desierto. Dentro de poco, yo le estoy terminando de ponerles hay un documental, muy buen documental que está en inglés, que lo estoy traduciendo y subtitulando en español. Yo después le voy a poner una liga y lo voy a subir al sitio de Pisti para que ustedes lo vean. Y van a ver que todo esto que está diciendo, cómo realmente ocurrió en ese lugar, porque encontraron el lugar donde todo esto ocurrió. Y resulta que están todos esos descubrimientos arqueológicos, donde concuerda exactamente con todo lo que dice la Biblia. Y en ese momento narra cómo estos 2,5 millones, 3 millones de personas que están dispersos y así conglomerados en el desierto,
Imagínense ustedes, cuando salen de una cancha de fútbol, salen como mucho 30.000 personas, de 15.000 a 30.000 personas. Ustedes se imaginan. Y esta cantidad de personas son 3 millones, son 100 veces, o sea, es como son gente que hubieran salido de 100 canchas de fútbol. Imagínense qué cantidad de gente se estaba moviendo y cómo Dios formó una nación tan enorme en ese momento, porque en ese momento las naciones, fíjense, en la antigüedad eran épocas patriarcales, por lo tanto vivían en distintas tribus. Las naciones que llamaban son tribus y no tenían una cantidad tan grande como Israel. Israel era realmente tan temeroso en número que hasta el mismo imperio egipcio tuvo miedo por la envergadura de población que tenía Israel. Así es, por eso lo esclavizaron. Y toda esa gente salieron al desierto. Imagínense la cantidad de gente que hubiera estado en ese momento. Y toda esa gente, ¿ustedes creen que en el desierto hay sanitarios? ¿Hay baños? No. Entonces, seguramente estaban reunidos en un desierto plano y cuando alguien quería hacer sus necesidades, por ahí se iba, se alejaba un poquito del campamento, detrás de la colina donde más o menos nadie lo veía, y ahí hacían sus necesidades. Y seguramente utilizaba ese lugar como si fuera un baño público. Entonces, y la gente que va a ese lugar, no había un lugar tan limpio para poder hacer sus necesidades. Entonces, fíjense cómo era tan fácil que un pueblo de 2,5 a 3 millones de personas pudieran llegar a, de repente, si no había unas pautas higiénicas, empezar a desatar una pandemia realmente. Y que todo ese pueblo, de una vez por todas, una vez, pudieran todos perecer en el desierto. Entonces Dios tuvo que dar todas estas pautas de qué comer, qué no comer, porque tenía que conservar y preservar al pueblo de Israel en ese momento. Que se acata a las circunstancias y a las situaciones de ese momento de la antigüedad. Entonces tenemos que interpretar por qué Dios tuvo que dar esto. Y todo aquello que obedece a estas pautas, a estos mandamientos de Dios, se le llama pueblo de Dios. Pero en todo esto, si bien la intención de Dios en aquel momento era de preservar al pueblo de Israel e impedir pandemias o tipo de enfermedades que se transmitieran rápidamente, todo esto hoy día tiene connotaciones espirituales que hoy día también se aplican. Porque hoy día también todo aquel que vive de acuerdo a la palabra de Dios, donde esa palabra de Dios está destinado a protegernos, está destinado a bendecirnos, está destinado a la palabra de Dios a que nosotros podamos sobrevivir, vivir felices y evitar todo tipo de pandemias y dificultades. Esa palabra de Dios que está dándonos a nosotros para protegernos, y aquel que vive de acuerdo a esa palabra de Dios, que es bendición para nosotros, se llama pueblo de Dios. Entonces, de nuevo, la intención de Dios en aquel momento debían cumplir al pie de la letra estas palabras porque en ese momento se aplicaba. Pero hoy día la situación y las circunstancias son otras. Pero si ustedes obedecen a la palabra de Dios, aunque no sean estas, aunque hay otras más, su vida será bendecida. Por ejemplo, Dios te dice, no matarás, no robarás, no codiciarás las propiedades de tu vecino, entonces tú serás feliz. Pero si uno desobedece esas palabras de Dios, esos patrones de Dios, empieza a entrar ya en dificultad. Entonces, hoy día muchos problemas familiares surgen también por desobedecer estas palabras de Dios hoy día también. Porque esas palabras de Dios han sido dadas para que nosotros hoy día podamos ser felices y ser protegidos contra todo tipo de infelicidades y ataques del enemigo. Amar al prójimo. ¿Por qué? Perdonar al prójimo. ¿Por qué? Todo es por mí, para que yo sea feliz. Entonces, tenemos que entender, tomar esta palabra de Dios, no tan en forma legalista,
sino entender el espíritu, la intención y el porqué. Pero para poder entender el porqué y la intención, tenemos que encuadrar estas palabras de acuerdo a esas circunstancias y situaciones de esa época en ese momento en particular. Entonces, si entendemos esa situación en particular, en esa época, cómo eran los judíos, cómo eran los israelitas, en qué situación higiénica estaban y por qué Dios tuvo que dar esto, entonces si entendemos todos esos encuadrados en esa época, situación, ahí entendemos cuál fue la intención de Dios. Y que esa intención de Dios todavía sigue en pie y es el mismo que se aplica para nuestras vidas hoy día, en nuestra vida actual. Amén, hermanos. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? Por eso quiero que entiendan bien que no es pecado, porque hoy día ustedes están comiendo cerdo, ¿sí? O hay otras cosas que ustedes van a ver que hoy día se aplica o no se aplica a esto, pero sí estamos cumpliendo las intenciones y la voluntad de Dios, y no aunque sea tal al pie de la letra. Bueno, vamos a ir a la pregunta número 1 siguiente. ¿Cuáles no debían comer de los que estaban en las aguas? De los animales que hay en las aguas, es decir, en los animales de los mares y los ríos, ustedes podrán comer los que tengan aletas y escamas. Ustedes dirán, ¿por qué Dios está dando esto si ellos están en un desierto? No están en un mar. Pero a veces pasaron cerca del mar, por ejemplo, el Mar Rojo. Pero también había ríos. Y ustedes van a ver en ese documental que hoy día esa parte que encontraron lugar donde estaban acampados los israelitas, pero hoy día está desierta. Pero en ese momento fluían también riachos. En ese momento había como lagos y también había muchos pozos de agua, lo cual permitía que los israelitas pudieran vivir en ese lugar cómodamente. Por lo tanto, como había ríos, riachos, también había peces. Entonces, por eso, Dios está dando estas leyes, donde, ¿cuáles son las condiciones? Que esos peces tienen que tener aletas y escamas. En cambio, consideran inmundos a todos los animales en los mares y de los ríos que no tengan aletas ni escamas, sean, por ejemplo, reptiles u otros animales acuáticos. Esos no deberán comer, porque son impuros, es decir, pueden que ustedes se puedan llegar a enfermar. ¿Por qué? Porque generalmente estos animales, estos peces que no tienen escamas, son más propensos a descomponerse rápidamente en esas circunstancias, en esos tipos de climas desiertos, cálidos. Pero que aquellos animales que tienen escamas duran más antes de que se lleguen a descomponer. Por eso pueden comer aquellos que tienen escamas. No comerán su carne y rechazarán su cadáver porque ustedes los consideran animales inmundos. Todo el animal acústico que no tenga aletas ni escamas será para ustedes un animal inmundo, dice la palabra de Dios. Por ejemplo, la pregunta aquí, todo esto está claro. El pez globo, ¿saben cuál es el pez globo? No es un pez pequeño que empieza a hinchar como un globito. Ese pez globo, ¿es puro o impuro? Sí, es impuro. Es impuro. ¿Por qué? Porque no tiene escamas. Claro, tiene aletas, pero no tiene escamas. Rayas tampoco tiene escamas. Las anguilas tampoco tienen escamas. Los moluscos son, por ejemplo, mejillones. Esos moluscos tampoco tienen escamas, por lo tanto no se podía comer en esos momentos. Y ustedes saben que los moluscos hoy día también hay que tener mucho cuidado para comer. Hay épocas donde tienen venenos. Y los crustáceos, por ejemplo, que son los cangrejos. Los cangrejos en ese momento tampoco son escamas y son muy fáciles, propensos a descomponer rápidamente. Por eso hoy día nosotros sabemos cómo esos animales pueden conservarse, porque nosotros tenemos hoy día heladeras, congeladores, donde guardamos rápidamente cuando se pescan estos moluscos y crustáceos, se congelan inmediatamente para conservar su frescura. Pero en ese momento no tenían todos esos equipamientos. Por lo tanto, tenía que cumplir según esta palabra de Dios. ¿Me entiendes? Pero hoy día, debido a que Dios nos ha permitido desarrollar refrigeración,
podemos comer todo esto porque sabemos cómo conservar sin que se descomponga. Estamos viviendo otra época, en otra circunstancia. Pero en ese momento esta palabra de Dios tenía que cumplir, si no, morían. Podían llegar a traer una epidemia. Ahora, ¿cuáles son las aves que debían abominar? Es decir, no comer, rechazar. Dice, versículo 13, las siguientes aves ustedes las rechazarán y no las comerán porque las considerarán animales inmundos. Por ejemplo, el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, toda clase de milanos y gavilanes, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, toda clase de gaviotas en ese momento, o el búho, el abetoro, el cisne, aún hoy día la lechuza nocturna, el pelícano, el buitre, la cigüeña, toda clase de garzas, la bovilla y el murciélago. Todos estos son animales que llevan muchas bacterias y virus entre ellos, que pueden ser nocivos para la vida humana. Hoy día muchos pájaros llevan bacterias y microbios o virus que para ellos son inofensivos para las aves, pero que si entran en el cuerpo humano traen enfermedades graves. Por lo tanto, no comemos hoy día, porque somos muy cautelosos en eso. Pero sí lo que podemos comer, por ejemplo, los puros considerados, las gallinas, los patos, los faisanes, los codornices, etcétera. Todos estos animales, todas estas aves, Dios los autorizó a comer, porque estos no producían problemas patológicos en ese momento. Hoy día tampoco. Por eso, Dios pone en clara evidencia qué se pueden comer, qué no se pueden comer. ¿Cuáles son los insectos ahora? Dice que podían comer y los que no podían comer. Dice, a todo insecto alado que tenga alas y que camina en 4 patas. ¿Cómo los insectos que caminan en 4 patas? Pueden preguntarse ustedes. ¿No era que los insectos tenían 6 patas? Sí, excepto el 100 pies, que es otra clasificación. En general, los insectos tienen 6 patas. Pero, ¿por qué llaman 4 patas? Porque cuando caminan, no usan las 6 patas. Van alternando, pero las 4 patas son las que están en el suelo, mientras se van alternando y siempre las 4 patas están en contacto con el suelo. Por eso llaman que caminan en 4 patas, pero tienen 6 patas. Y dice, hay sin embargo algunos insectos que tienen alas, que caminan en 4 patas, que no son inmundos, que ustedes podrán comer, que son los que además tienen zancas para saltar. Tienen esas patas largas para saltar. Esos insectos, dice, sí puedes comer. Por ejemplo, toda clase de langostas, grillos y saltamontes. Esos tipos de animales sí se pueden comer. De hecho, se come, ¿no es cierto? Entonces, Dios pone en clara evidencia qué pueden comer y no pueden comer. Ahora, ¿cuál es la intención de todo esto? ¿No? Después vamos a ver. Pregunta número 2 dice, ¿qué debían hacer cuando se tocaban cadáveres de los animales impuros que Dios prohibió comer ni tocar? Porque muchos de esos animales que Dios prohibió, además de que se descomponga, tienen venenos. Muchos animales son venenosos. Por eso directamente que ni siquiera tocaran. Ustedes quedarán impuros por lo siguiente. Fíjense que ellos están en un desierto. Habrá lugares donde verán serpientes y querrán comer, pero esas serpientes deben tener un veneno tremendo. Así que Dios tenía que proteger a su pueblo. Las órdenes de Dios, la palabra de Dios, están destinados a protegernos de nuestros daños. ¿Quién nos puede hacer daño hoy día? El enemigo nos puede hacer daño. Y la palabra de Dios está para protegernos contra todo ese tipo de engaños y ataques del enemigo a nuestra vida, para deteriorar y hacer sufrir nuestra vida. Y si nosotros obedecemos la palabra de Dios, podemos nosotros defendernos, protegernos contra todos esos tipos y daños que nos puede hacer el enemigo. Cuando uno desobedece esa palabra de Dios y toca ese animal que está haciendo, está desobedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Pasa a ser impuro por desobedecer a la palabra de Dios. Esa persona será impuro hasta el anochecer. Y esto de la impureza en ese momento puede significar que esa persona puede estar contaminado o infectado, que puede llegar a transmitir enfermedades a otro, pero hoy día espiritualmente esa impureza es el pecado.
Cuando uno desobedece la palabra de Dios, entra en un estado pecaminoso y ese estado pecaminoso puede llegar a afectar la vida de otros y saben que ustedes el pecado empieza a esparcir como si fuera una levadura que se compara en la Biblia. Por lo tanto, en todo esto hay un significado, hay una fuerte significado y simbolismos espirituales que nosotros debemos tomarlas y captarlas de esa manera. Todo el que recoja alguno de estos cadáveres deberá lavarse la ropa. Entonces acá Dios habla de que uno es impuro, pero no para siempre. Dios dice será impuro hasta un cierto límite de tiempo y da la oportunidad de esa persona de poder reivindicar, de poder nuevamente salir de esa impureza. Si esa persona se lava la ropa, será impuro hasta el anochecer nada más. Considerar impuro a todo animal que no tenga la pezuña partida ni sea rumiante. Cualquiera que lo toque quedará impuro. ¿Se acuerda? De los animales de 4 patas tendrán por impuro a todo el que se apoya sobre sus plantas. Cualquiera que toque su cadáver quedará impuro hasta el anochecer. Todo lo que recoja deberá lavarse la ropa. Entonces Dios le da una manera de salirse de esa impureza. Es que como que Dios nos da hoy día cómo salirnos de nuestro estado impuro espiritual, es decir, de nuestra impureza pecaminosa espiritual y de cómo salir. Entonces, Dios es un Dios que trata de salvarnos, que trata de rescatarnos de todo tipo de impurezas, de pecados. Es un Dios que nos quiere limpiar, no un Dios que nos quiere condenar y castigar. No debemos entender que nuestro Dios es un Dios que está para condenar y descargar su ira de juicio sobre nuestra vida. Dios es un Dios de amor, es un Dios de salvación, es un Dios de reconciliación, es un Dios de rescate, es un Dios de expiación, de perdonar. Es decir, en todo este espíritu de las leyes está la intención clara de Dios de proteger al pueblo y de que ese pueblo, si por sus errores, por su desobediencia, entra en esa impureza, Dios los va a rescatar. Dios le da la manera de que esa persona pudiera volver a ser puro. Y eso es a través de obedecer a las palabras y a los mandamientos de Dios. Ahí está el espíritu de esa ley. Ahí está el simbolismo de esta ley, que en aquel momento se dio porque se cumplía en esa circunstancia, pero esa circunstancia, esas leyes, ese espíritu todavía es válido hoy día en nuestra vida. ¿Está claro, hermanos, esto? Por eso hay que entenderla muy bien, Levíticos, y no tomarlos al pie de la letra, porque si no uno pasa a ser legalista y uno pasa a ser un judío. Los judíos creen que hay que obedecer esta palabra de la ley tal como lo dice, porque dice Dios, mi palabra no pasará. Ni siquiera una jota, ni una tilde, ni un punto cambiará y debe cumplirse así. Pero hay que entenderla más a fondo, esa intención. Dijimos la semana pasada, ¿se acuerdan que Jesús, que es Dios mismo, Él fue el primero en desacatar, en desobedecer esta palabra? Por ejemplo, infringiendo el día de descanso, comiendo sin lavarse las manos, por ejemplo. Pero porque no es legalista. Dios no es legalista. Además hay animales, los que se arrastran por la tierra, también son impuros. Entre los animales que se arrastran, ustedes considerarán impuros a la comadreja, al ratón, a toda clase de lagartos, a la salamanquesa, a la iguana, el camaleón, a la salamandra. Bueno, todos estos animales contienen ciertas bacterias en ellos que realmente comerlas pueden traer enfermedades. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, pues son animales que comen cualquier carne putrefacta, por lo tanto, no es recomendable comerlos así. Por lo tanto, al tocar el cadáver de los animales impuros, deberán lavarse la ropa y quedará impuros hasta el anochecer. Dios le da una manera que el hombre no puede hacer permanentemente caer en la perdición. Dios busca la manera que esa persona vuelva a ser redituado, a ser purificado nuevamente. Y dijimos, la purificación se logra a través de acatar, obedecer a la palabra de Dios. Punto 2 dice, Dios nos dio la manera de purificarnos, dice.
Esa purificación es a través de la palabra de Dios y espiritualmente a través de lavar el corazón. Antes se lavaba su ropa, su mano, todo se limpiaba para purificar, pero hoy día esa purificación, ese lavado del corazón se hace con el arrepentimiento y la purificación a través de la sangre de Jesucristo espiritualmente hablando. Así que toda esa intención sigue siendo válida hoy día. ¿Qué debían hacer al quedarse impuros? Bueno, estos son los animales que ustedes considerarán impuros entre los que se arrastran. Todo el que toque el cadáver de esos animales quedará impuro hasta el anochecer. Cuando el cadáver de algún animal impuro toque otro objeto de madera o ropa o piel o un saco o cualquier utensilio de uso cotidiano, tal objeto quedará impuro. Por lo tanto, para purificarlo, dice la palabra de Dios, lávalo con agua. Entonces, esos utensilios quedarán impuros solamente hasta el anochecer. Y después del día siguiente, ese utensilio lo podrás seguir usando. Entonces volverá a ser puro. Si el cadáver de alguno de esos animales cae dentro de una vasija de barro, atención, cuando es una vasija de barro, dice, todo lo que la vasija contenga quedará impuro. Y esa vasija de barro no se podía limpiarlo, no se podía quitar, porque las vasijas de barro son muy porosos y ahí se impregna de estas sustancias tóxicas o venenosas. Y en ese caso, dice Dios, hay que tirar esa vasija de barro, hay que romperla, descartarla. Y todo alimento sobre el que caiga agua de dicha vasija quedará impuro porque la vasija no se puede purificar. Lo mismo sucederá con todo líquido que haya en esa vasija. La vasija de barro hay que descartarla. Cualquier cosa sobre la que caiga parte de estos cadáveres quedará impuro y habrá que destruir, por ejemplo, los hornos y los fogones también. Los fogones y los hornos que en ese momento se hacían con barro también, se impregnaba y por lo tanto quedaban impuros y había que destruirlos. No se podía volver a usar para hornear panes o tortillas en ese momento. Dios pone claro en manifiesto y esto tiene su explicación hoy día también tan lógico y científico. Dios lo dijo correctamente, había que destruirlo. Los cadáveres son impuros y así deberán considerarlos. Solo las fuentes o las cisternas que recogen agua permanecerán puras, dicen. ¿Por qué? Porque generalmente hay mucha cantidad de agua. Así, al haber mucha cantidad de agua, esas sustancias a lo mejor tóxicas, cuando se diluyen en partes por millón y cuando se hacen tan pequeñas, se hacen inofensivas. Por lo tanto, Dios ordenó que esas cisternas, grande cantidad de aguas, no se van a contaminar. Está bien, dice que eso no hace falta que lo descarten. Si alguno de esos cadáveres cae sobre la semilla destinada a la siembra, fíjense, una semilla que todavía esté pura, con vida, para sembrar, la semilla no será afectado por esa sustancia. Pero si la semilla se remoja en agua y alguno de esos cadáveres cae sobre ella cuando esa semilla está mojada, entonces también esa semilla también absorbe, como ustedes saben que las semillas absorben la humedad, entonces junto con esa humedad entra esas sustancias tóxicas, por lo tanto quedará impura. Si muere algún animal de los que está permitido comer, quien toque su cadáver quedará impuro hasta el anochecer, dice. Quien coma carne de ese cadáver se lavará la ropa, y entonces cuando se lava la ropa solamente quedará impuro hasta el anochecer. Es decir, que hay posibilidad de que pueda volver a purificarse. Pero si no acata estas palabras de Dios, no hay manera de purificarse. Quien lo recoja se lavará la ropa y quedará impuro hasta el anochecer, dice. Hoy día, fíjense, también la palabra de Dios, si nosotros nos lavamos con la sangre de Jesucristo y nos arrepentimos, solamente quedaremos impuros hasta cuando caiga el día del juicio final. No comerán ustedes ninguno de los animales que se arrastran porque son inmundos. No comerán ningún animal que se arrastre sobre su vientre o que se apoye sobre sus plantas y que tenga más de 4 patas. En resumen, no comerán ustedes ningún animal que se arrastra porque es inmundo. Es decir, no se contaminen por causa de su inmundicia, pues son animales inmundos.
¿Esto qué significa? Entonces, no comer, no entrar en contacto con las cosas impuras y hay que lavarse con agua. Amén. Fíjense, Dios está poniendo de manifiesto dos cosas, pureza e impureza. Dios está poniendo de claro manifiesto de que ustedes, pueblo de Dios, tienen que saber discriminar qué es lo santo de lo pecaminoso. ¿Y qué dice que haga? ¿Vaya a lo impuro? No, vaya a lo puro, vayan a lo santo, a lo que dice la palabra de Dios. No vayan a lo impuro, no vayan, no sigan el camino del pecaminoso, no sigan el camino del impuro, no caminen junto al impío, sino vayan a lo santo. Es decir, hoy día, amados hermanos, nosotros no comemos cualquier cosa. Ustedes cuando caminan por la calle, ponen en su boca cualquier cosa que ustedes encuentran en el piso, en el suelo, no. Van a ver que hay comida que ustedes van a comer y algunos que no van a comer. Si hasta en las cosas diarias que nosotros comemos, nos cuidamos de qué comer y no comer, y por qué espiritualmente nosotros no discernimos y qué comer y no comer, donde Dios, la palabra de Dios nos da la pauta y nos enseña qué comer y qué no comer. El de comer es asimilar, es tomarlo y asimilar a nuestra vida. Por lo tanto, lo que para nuestros ojos o para los ojos de Dios son pecado en este mundo, no lo debemos asimilar, no lo debemos tomar. Lo que sí dice la palabra de Dios es correcto en el mundo, sí, esas cosas nosotros tomamos lo de Dios y rechazamos lo que no es de Dios. Este mismo principio es lo que se aplica a estas leyes de los alimentos puros e impuros. ¿Está claro, hermanos? Hoy día es lo mismo. Nosotros vivimos de acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es la intención de Dios al dar todos estos estatutos? Dice el versículo 44. Yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios, dice. Ojo, ahora ahí está el versículo central de hoy. Dios dice, yo soy el Señor. ¿Por qué Dios nos da todo esto? Porque Dios es quien nos sacó de la tierra de Egipto para que nosotros fuéramos su pueblo y Dios fuera nuestro Dios. Y para protegernos contra todo tipo de ataques, de epidemias y enfermedades, Dios quiere protegernos. Para eso Dios nos sacó, para ser su pueblo santo, salvo, sano. Dios nos quiere llevar nuestra vida de este mundo pecaminoso para que no moramos, sino Dios te quiere proteger. Dios es el Dios de sanidad, es el Dios de protección, es el Dios de amor, es el Dios de rescate, es el Dios de salvador, es un Dios de salvación. Ese Dios está en este momento junto a ti en esta noche. Ese Dios te toca, ese Dios te abraza, el Espíritu de Dios te está abrazando, el Espíritu Santo de Dios te está inundando, protegiendo. Aquel que obedece, escucha la palabra de Dios y obedece esta palabra, ese es aquel que está protegido por la palabra de Dios, porque obedece la palabra de Dios. Entonces está la mano poderosa de Dios que protege contra todo tipo de virus y bacterias. No hay coronavirus que valga en la presencia de Dios. Yo les hablé de la hermana aquí en Estados Unidos que la habían diagnosticado, sí, porque su marido había contraído el virus, el marido estaba sufriendo, ella empezó a tener dificultades, fiebres para respirar, pero ¿qué? Oró en el nombre de Jesucristo, escuchó, tuvo fe en esto y empezó a experimentar el maravilloso y poderoso mundo sobrenatural de Dios, el reino de Dios que está aquí entre nosotros, hermanos. Y ella, cuando fue a hacer otra vez el examen, le dieron negativo, no tiene virus, no tiene virus. Le habían diagnosticado y desapareció el virus, no sé qué pasó, solo Dios puede hacer. Amén, hermanos. Ese Dios en el que nosotros creemos. Es un Dios que hace lo imposible para el ser humano posible para Dios. Aquel que muerto, resucitado por Dios. Científicamente no se puede explicar, científicamente no hay respuesta, pero sí hay respuesta, sí se explica para el Dios todopoderoso sobrenatural. Amén, hermanos. En ese Dios creemos. Esta es la ley y ese Dios te dice, ese Dios te ordena. Recibe mi palabra,
acéptala y obedécela. Entonces yo estaré contigo, protegiéndote y cumpliendo mis palabras como siempre, siempre he cumplido. Amén. Amén. Nunca te he fallado, dice Dios. Para que así puedan distinguir entre lo impuro y puro. Lo impuro es lo mundano, sin Dios. Lo puro es palabra de Dios, voluntad de Dios, pauta de Dios, leyes de Dios, palabra de Dios, estatutos de Dios, ordenanzas de Dios. Eso es santo, eso es la pureza. Entonces el moverse de lo impuro, de lo mundano, moverse a las órdenes de Dios, a las palabras de Dios, a eso se llama purificación y eso se llama entrar en la santidad de Dios. ¿Está claro, hermanos? Con cada comida, nosotros, ¿por qué Dios nos dio estas pautas con las comidas? Porque nosotros comemos todos los días. Comemos todos los días 3 veces, algunos comen 5 veces por día, no sé por qué, pero bueno. Estamos constantemente comiendo, es decir, si nosotros, la comida es algo que nosotros siempre lo llevamos aquí, ¿no es cierto? Si bien la comida muchos lo llevamos aquí, nos recordamos que siempre tenemos que comer, lo sentimos, nos avisa del estómago aquí para que nosotros vayamos a agarrar alguna comida. Dios nos da estas pautas a través de la comida para que nosotros nos recordemos para siempre. Cada vez que tú comas, recuerda qué cosa, que yo soy el Dios que te sacó de Egipto. Amén. Y esta misma orden Dios nos dio a través de Jesucristo. Jesús nos dio, cuando nos dio la Santa Cena, cada vez que ustedes coman, porque cada vez comen, ¿qué comen? Pan y el vino comían los israelitas. Cada vez que ustedes coman, recuerden que ustedes son liberados, sanados, salvados a través de Jesucristo con su sangre preciosa. Así que la Santa Cena espiritual, estamos todos los días, es de recordar que nosotros somos hijos de Dios, salvos gracias a la sangre de Jesucristo. Amén. Y Dios quiere que nosotros seamos santos porque Dios es santo. Quiero terminar, hermanos, cuáles son los significados de estos estatutos para nosotros en el día de hoy. En todo momento debemos recordar que somos un pueblo salvo porque Dios nos ha enviado a través de su Hijo unigénito para sacarnos del pecado eterno, que es Egipto, y de la muerte eterna. Esto es lo que Dios quiere que nosotros recordemos. Y en este estatuto, en su fondo, está esa intención de Dios. Por eso en el 45 dice que nosotros conmemoremos esto. Debemos vivir una vida santa. La santidad es Dios mismo. La voluntad de Dios es santo. La palabra de Dios, las órdenes de Dios es santo. La forma de vivir a la manera de Dios es santo. Su amor es santo. Su obra es santo. Su plan sobre mi vida es santo. Eso es, Dios siempre es correcto, tiene razón, porque es santo. Por lo tanto, debemos alejarnos de las costumbres mundanas y del pecado y permanecer intacto, sin tocar cadáveres, lo impuro de este mundo pecaminoso. Tenemos que alejarnos de todo lo que es impuro de este mundo, de la pornografía, de la idolatría, de dar prioridad siempre a mis cosas y dejar a Dios atrás y dejar a Dios lejos. El amar el dinero, amar más a la familia que a Dios, amar más a los hijos que a Dios, amar más el placer que a Dios. Todo esto tenemos que dejar, hermanos, para entrar en la santidad de Dios. Entonces Dios va a manifestar su gloria en tu vida. Quiero terminar la lección de hoy con un testimonio mío. Le dije ahora sí por qué estoy tan contento. Ustedes habrán visto que hoy estoy sin mis lentes, sin mis anteojos, porque mis ojos, yo estoy constantemente, de las 24 horas, creo que estoy casi 12, 15 horas frente a la computadora trabajando, y esto me trajo un cansancio en la vista, un deterioro de la visión, y tuve que usar anteojos, lentes, ¿no es cierto? Ya van, ¿no es cierto, pastor? ¿Cuántos años que estoy? Hace como, ya casi son como 10 años, ¿no? Que estoy usando lentes. Y realmente esto me molestaba mucho, porque
tenía que estar haciendo cosas y mis ojos se cansaban, no podían ver de cerca. Además, por la edad que estoy llegando, estoy teniendo la presbicie. Entonces, muchos problemas de la vista, donde la vista es un elemento, pero necesario, vital, para que yo pueda seguir sirviendo a Dios hoy día. Antes podría haber sido la voz porque salía a predicar, pero ustedes saben que hoy día, en este mundo cibernético en el cual nosotros estamos todos ligados, tenemos que tener muy buena vista. Yo siempre oraba a Dios y decía, Señor, ¿qué hago ahora con esta vista que me está empeorando cada vez más? Entonces, Dios esta mañana, y yo estaba además enseñando de este reino de Dios, ese reino maravilloso, sobrenatural de Dios que está aquí, donde Jesucristo resucitado está aquí conmigo, con todos esos mismos poderes de sanar enfermos, sanar leprosos, sanar ciegos, sordomudos. Ese Jesús que está conmigo, con ese mismo tremendo poder sobrenatural que está en mi vida. Ahora, ¿por qué Él no va a poder hacer eso conmigo? Estoy pidiendo a Él, entonces Dios me pone, el Espíritu de Dios me dice en mi corazón, ¿crees que yo pueda hacerlo? Yo dije, sí, Señor, tú eres un Dios todopoderoso. No hay nada imposible en ti, Señor. Y esta mañana estaba trabajando, preparando estas palabras, y siento que como que si mis ojos empiezan a apretarse, ¿no? Yo estaba con mis lentes, y siento que mis ojos empiezan a apretujarse. Digo, algo me está pasando. De repente se me pasa por la cabeza, el Espíritu Santo me habrá hecho notar, yo te estoy tocando, me dice. Entonces en ese momento entra un estremecimiento en mi corazón, doy gracias a Dios, digo, Señor, gracias. Gracias Espíritu Santo por estar en mi vida, tocando mi vida, sanando mis enfermedades. Señor, tócame, sáname, restáurame. Y quedé orando en medio de la presencia del Espíritu Santo. Estaba orando en lenguas, estaba tremendamente feliz, estaba tremendamente en esa hermosura de la presencia del Espíritu Santo. Me saqué los lentes. Y después de no sé cuánto largo tiempo estuve orando en oración en lenguas, y después levanto, abro mis ojos sin los lentes de cerca que necesito para leer, y veo perfectamente, y todas las letras que estoy en el frente, los veo, no solamente eso, veo muy bien de lejos, cosa que antes necesitaba lentes, no uso lentes. Señor me sanó mi vista totalmente, ese Dios que está aquí. Gloria a su nombre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así es, pastor, lo hace. Yo pensé solamente que era eso. Y después, pero resulta que yo antes tenía muchos dolores de estos nudillos. Porque ya usted sabe, pastor, usted sabe mejor que yo, con las edades vienen los dolores de las articulaciones. Tenían esos dolores. Y yo empecé, y no me di cuenta, pero de repente esos dolores que hasta esta mañana tenía, ahora ya no tengo más dolores. Se me fue de golpe, de repente, que me venían constantemente. ¿Sabe por qué? Porque estoy entendiendo de qué es ser un pueblo santo. Si tú te liberas, si tú te quitas de todos tus elementos pecaminosos de tu vida para tratar de vivir una vida como Dios manda, como Dios quiere que viva tu vida, estás purificándote, te estás santificándote. Entonces ese Espíritu de Dios Santo puede manifestar en tu vida. Amén, hermanos. El secreto para que tú entres en la santidad de Dios y experimentes la gloria de Dios, la sanidad de Dios, el milagro de Dios en tu vida, que hoy día es el mismo Dios de siempre, está en tu vida. ¿Cuál es el secreto? Además de tener fe, que estás en el reino de Dios. Pero ¿por qué no me pasa este milagro en mi vida? Porque no te estás santificando. No has podido todavía quitar ese pecado, esa impureza en tu vida. Quita esa impureza, arrepiéntate, quítala, muévete hacia el lado santo, a la obediencia a la palabra de Dios, hacia las pautas de Dios, hacia las órdenes de Dios. Trata de perfeccionarte, de sintonizarte, hacer una fina sintonía a la voluntad de Dios, y todos tus problemas serán eliminados instantáneamente, porque la presencia de Dios, Él te resolverá todo tipo de problemas en tu vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, así es, pastor. Así es, hermanos.
Esto se lo digo con todo corazón porque esa es la pura verdad y las enseñanzas de todo el Evangelio y todo Levítico. Ustedes saben que este Levítico está todo apuntando hacia Jesucristo. Esto es una sombra de lo que ha hecho Jesucristo. Y yo le quiero decir una cosa más, hermanos. Ustedes saben cuántos animales los judíos habrán matado hasta que viniera Jesucristo. Pastor, usted puede hacer la cuenta. Todos los días tenía que matar uno por la mañana, otro por la tarde. Y todo judío que venía, cada uno venía con un animalito para matar. Y no solamente un animalito, a veces tenía que venir uno con 2 animalitos o 3 animalitos para matar cada persona. Y todos estaban en fila para matar. Y eso solamente en un día. ¿Cuántos animales en un día? Decenas, cientos de animales. Y el día siguiente también. Durante 7 días de la semana, durante los 365 días del año, durante miles de años, los judíos tenían que matar, matar y matar. Era un matadero. El lugar para que pudiera ser santo, había que hacer tantos esfuerzos, con tantas pautas, con tantos detalles, con tantos mandamientos, y qué hacer, qué no hacer, pero siempre derramando sangre, sangre, sangre constantemente. Muchos sacerdotes santificados trabajando laboriosamente en purificar al pueblo con la sangre de sus animales. ¿Me entienden? ¿Qué esfuerzo? ¿Cuántos animales tuvieron que sacrificar para poder conseguir una pizca de perdón? Pero saben ustedes que Jesucristo, lo que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario, equivale no a miles de millones de animales. La muerte de Jesucristo vale mucho más. Lo que no pudo hacer con el macho cabrío, con la sangre del macho cabrío, con la sangre de los animales, todo lo que no pudieron hacer, la sangre de Jesucristo lo hace. Ustedes no saben, si ustedes comparan con la cantidad de sangre de todos esos animales, miles, decenas, cientos de miles de animales que tuvieron que sacrificar, esa expiación, si lo pudiéramos poner en una balanza con la muerte de Jesucristo, no es comparable. La sola muerte de Jesús, el Hijo unigénito de Dios, es algo más poderoso, más valioso, más tremendo que toda esa matanza de animales durante miles de años. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, esto para que ustedes llegaran a comparar qué valioso fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Eso es un hecho tremendamente enorme, enorme. No se puede comparar ni siquiera con ese poder de la bomba hidrogénica o lo que fuera. No es comparable con lo que Jesús realizó en la cruz de Calvario y esa sangre de expiación que totalmente salvó a la humanidad para siempre. Tan poderosa, tan fuerte, tan magna, que ni siquiera es comparable con tantos miles de centenas y millones de animales muertos. ¿Me entienden lo que quiero decir? Cuán valioso. Con todo este estudio levítico nos damos cuenta de que la muerte de Jesucristo no es simplemente una historia. Ah, sí, Jesús murió en la cruz, punto. No es para solamente pasarlo así por alto. La muerte de Jesucristo es para asombrarnos, para quedarnos con nuestra boca abierta. Si nosotros cada vez entendemos más el valor de esa sangre y el sacrificio del Hijo unigénito de Dios en la cruz y qué pesadez tuvo que cargar Él. Cuán grande, tremendo y enorme fue el pecado de la humanidad que tuvo que cargar Él. Así que esa cruz de Jesucristo, amados hermanos, no podemos entenderlo a pleno todavía. Seguimos entendiendo, seguimos comprendiendo, seguimos amándolo. Esa gran obra que Dios ha realizado a través de su Hijo unigénito. Y que el Espíritu Santo de Dios hoy nos está vislumbrando de a poquito en nuestra cabeza. La grandeza y la inmensura de ese sacrificio del Cordero eterno, el Cordero supremo que murió en la cruz por nuestros pecados, para limpiarnos y purificarnos, para hacernos santos. Si tú quieres experimentar el poder y la gloria de Dios en tu vida, te aseguro, porque yo lo he experimentado, y que ustedes puedan experimentar lo mismo. Porque la palabra de Dios no es simplemente una historia, no es un cuento de hadas para pasar un lindo momento y olvidar, sino esta es una palabra que tiene que actuar
y hacer un rema en tu vida. Tiene que ser en tu vida, tiene que dar resultados. Tú tienes que experimentar ese poder de Dios en tu vida. ¿A través de qué? A través de tu purificación, a través de llegar a la santidad de Dios. Cuanto más santidad de Dios está cerca, más gloria de Dios vas a experimentar, más poderes sobrenatural de Dios vas a experimentar en tu vida. Dice Jesús, el que tiene fe en esto, no hay nada imposible en tu vida. Nada imposible, nada. No hay coronavirus que valga, no hay muerte que valga. Muertos resucitan, leprosos se levantan, enfermos, toda enfermedad se va, cáncer se va. Amén. Todo se va en el nombre de Jesús. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, amados hermanos. A ese Dios creemos, en el Dios sobrenatural. Si nuestro Dios no es sobrenatural, no es Dios. Es simplemente un prócer más. Pero nuestro Dios es todopoderoso. Y ese Dios está en tu corazón, cerca. Si tú cierras hoy día tus ojos y siente esa presencia de Dios en tu vida. Siente la gloria de Dios en tu vida. Cierra tus ojos y decláralo. Señor, repite conmigo, Señor Jesús, decláralo al Señor, clámale al Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Eres bienvenido a mi vida. Purifícanos, límpianos, perdona nuestros pecados, cambia nuestra forma de pensar para que podamos pensar como ti, mi Jesús, para que podamos vivir nuestra vida como ti, mi Jesús. Límpianos, purifícanos, santifícanos, llévanos a vivir la vida como tú quieres, mi Dios, en el nombre de Jesús. En este momento nos arrepentimos, oramos y nos arrepentimos de toda nuestra vida pasada, vivida sin Dios, esa vida vivida de acuerdo a mi manera, pensando que mi cerebro, mi forma de pensar era lo mejor, equivocadamente. Todo esto nos arrepentimos, nos salimos de esa impureza y vamos a la pureza de obedecer y vivir y exaltar a Dios, al nombre de Dios como siempre que Dios quiso. Poner por sobre todas las cosas de mi vida a Dios por delante, Dios primero. Dios es primero. Primero buscaré tu reino y tu justicia, mi Señor Jesús. Gracias por estar en mi vida. Gracias por santificarme. Yo algo que era como ese animal impuro de Pedro. Yo aquel que era impuro. Señor, tú me has purificado. Gracias. Gracias por purificarme. Sigo purificándome. Sigo santificándome. Tanto en mi vida espiritual como en mi vida también cotidiana, Señor. En el nombre de Jesús. Declaramos que ya somos tuyos. Somos tu pueblo, Señor. Y que el enemigo que constantemente quiere atacarnos y hacernos incrédulos en tu palabra, Señor, queremos experimentar tu presencia en nuestra vida. Toca la vida en este momento, en el nombre de Jesús, la vida de la hermana Lucero, del hermano Aldo, para que ellos, Señor, en el nombre de Jesús, puedan formar su familia y ser santos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú eres poderoso, un Dios poderoso. Experimentaremos, Señor, tu gloria, en el nombre de Jesús. Señor, toca con tu mano poderosa la vida de la hermana Aileen. Toda enfermedad, ella no está afectada de ninguna enfermedad. Aunque esté afectada, Señor, ella sanará. Porque como tu palabra lo dice, aunque todo aquel que cree en Jesucristo, quien es vida y resurrección, aquel que está muerto resucitará. Aquel que esté aún muerto resucitará. Aquel que tenga aún coronavirus, desaparecerá ese coronavirus, será sanado en el nombre de Jesús, porque tú eres el Dios todopoderoso. No hay nada imposible en ti, Señor. Como aquella mujer que por fe tocó tus mantas, Señor, en el nombre de Jesús, todo será sanado, todo será limpiado, purificado, Señor. Toda nuestra incredulidad, toda nuestra forma de pensar de acuerdo a los patrones de este mundo pecaminoso, Señor, sea eliminado, sea quitado, sea purificado de nuestra vida. No más patrones de este mundo. Sí, queremos aceptar tus palabras, Señor. Aunque mi cerebro, mis lógicas no lo entienda, tu palabra es santa. Quiere decir que ocurrirá tal como tu palabra lo dice. Será mi patrón de vida, Señor. Tu palabra será mi guía, mi luz, en el nombre de Jesús. Amén
Amén.